lengua y el cuerpo en pedazos. Teresa de Jesús, rebelde, salvaje, inconformista, nuestra primera escritora. En su libro De la vida está el yo, la confesión, el éxtasis, la fe. Teresa de Jesús es una y muchas. La asceta, la enferma, la enamorada, la viajera, la política, la guerrera, la empresaria, la desobediente y sospechosa siempre para todos, descendiente de conversos que habían huido de los santos oficios a los que tuvo toda su vida encima. Arrojó al fuego sus meditaciones sobre el cantar de los cantares. Su biblioteca fue registrada en busca de libros prohibidos y el libro de la vida, al que ella llamaba el libro grande, el libro de su vida y confesiones, las que escribió para explicarle a sus consejeros cómo hablaba con Dios, para comprobar que no eran demonios, sino Dios, fue requerido por la institución, aunque se cuidó de guardar la primitiva versión que afortunadamente se conserva en El Escorial, un texto al que acudió Juan Mayorga para conformar su visión de Teresa de Ahumada en La lengua en pedazos, en la que el dramaturgo imaginó una conversación entre Teresa y el inquisidor, en una cocina, entre pucheros, y por la que Mayorga, hoy académico de la Española, recibió el Premio Nacional de Teatro 2013. ¿Veis a Cristo ante vos? ¿En qué forma? No sé en qué forma, pero que está a mi lado derecho lo siento muy claro y que es testigo de lo que hago. No entiendo que podáis verlo a vuestro lado si no sabéis la forma en que está. Con ojos del alma lo veo. Ojos otros que los del cuerpo yo no los conozco. Yo a él lo veo con los ojos del alma más claramente que lo pudiera ver con los del cuerpo. Así como en los sueños. No es cosa de sueño. ¿Cómo sabéis que es Cristo? No sé cómo sé, mas no puedo dejar de saberlo. Tenemos tiempo, Teresa. Buscad comparaciones para darme a entender lo que no entiendo. Para esta manera de visión no hay comparación que cuadre. Es como una persona ciega o a oscuras que no ve a otra que está a su vera, pero la siente. Alguna semejanza tiene, mas no mucha. Yo no le oigo moverse ni le toco. Aquí no hay sino una noticia al alma. ¿Os habla con palabras de esta lengua? Me habla en la lengua que conozco. Me habla en la lengua que conozco. Qué frase más maravillosa, Juan Mayorga. Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Yo no sé si es desvelar un misterio, desvelar si esta frase es de Teresa, es tuya, es de filósofos contemporáneos. Creo que no es de Teresa, creo que es una frase que precisamente surgió en el espacio de ensayos. Ha sido muy emocionante para mí escuchar las bellísimas voces de Clara Sanchis y de Daniel Albaladejo. Y es cierto que no entramos con esa frase en sala de ensayos, sino que en cierto momento, en el intercambio de voces y de cuerpos que se daba en la sala de ensayos, se me ocurrió preguntarles esto. ¿Y si el inquisidor también hiciese esa pregunta? ¿En qué lengua te habla el Señor? Y de ahí, y al día siguiente llegué con una propuesta, ¿no? Algo que si algún valor literario tiene La lengua en pedazos, sin duda se procede del envío teresiano, y si he tenido algún mérito es recoger ese impulso, intervenir en las extraordinarias frases de Teresa, de forma que llegasen a la escucha contemporánea con la mayor nitidez, y cuando me he atrevido yo mismo a escribir he intentado, como digo, recoger el aliento teresiano, y en ocasiones hay frases como algunas de las que acabamos de escuchar, que son de Teresa, pero que se resignifican al ser desplazadas a la voz del interrogador. Este juego de un personaje y su doble, que de algún modo es su enemigo íntimo y por tanto alguien que nace de sí, está sistemáticamente explorado en la obra. La lengua en pedazos, que vuelve al teatro Galileo en Madrid, en este caso con Clara Sánchez en el papel de Teresa de Jesús, que la escuchábamos, y Daniel Albaladejo, que también regresa en el papel del inquisidor. Pero estoy diciendo que vuelve cuando en realidad la lengua en pedazos que se puede ver hoy en día en Madrid es otra. Sí, efectivamente es otra. Es cierto que hicimos un espectáculo en que nos acompañaron espectadores y críticos con generosidad allá por el 2012, pero desde entonces nosotros tres teníamos esa cita pendiente. Yo sentía que como autor y como director que había
luces y sombras de los personajes, sentidos de la pieza que estaban por explorar. Y en un cierto momento propuse a Clara y a Daniel volver a encerrarnos. Y es cierto que no se trata de una reposición, sino de una puesta en escena nueva, con otra propuesta espacial, con otra propuesta poética, en que yo creo que si en la primera podíamos hablar de un juicio, de un inquisidor a Teresa de Jesús, aquí nos encontramos más bien de un combate espectral, en una situación quizá más abstracta, pero espero que no menos emocionante, y en la que en sala de ensayos, y también yo como escritor, hemos permanentemente puesto bajo sospecha cada frase y cada acción que hubiésemos presentado en la puesta en escena anterior. Es decir, hemos recelado de lo que hicimos, intentando entregar algo nuevo y desde luego intentando entregárnoslo a nosotros, intentando descubrir algo nuevo. Dices que es un montaje aún más abstracto. En el caso del montaje que conocíamos, era un montaje muy austero, no historicista, en el que se encontraban Teresa y el inquisidor en una cocina, quizá en torno a unos pucheros. En este caso, ¿se siguen encontrando en el convento de San José? Se siguen encontrando en el convento de San José, que como saben muchos de nuestros oyentes, fue la primera fundación de Teresa. Teresa sale de la Encarnación y con otras 12 funda San José y pretende de algún modo hacer una reforma del Carmelo que fue recibida y observada como escandalosa, no solo por buena parte de su orden, sino también por la ciudad, ¿no? Y ese es el espacio de conflicto, y es cierto que si en aquel montaje anterior jugábamos con una mesa que era de algún modo el centro de esa cocina, ahora la cocina está construida de algún modo por 13 sillas disímiles, pero todas pintadas del mismo color, y nosotros queremos creer que de algún modo, igual que cuando unas mujeres entran cada una con su identidad y con su subjetividad y con sus diferencias a un monasterio y de algún modo eligen la comunidad poniéndose el hábito, ¿no? Pues de algún modo también aquí esa uniformización de esa monocromía de sillas disímiles da cuenta de esa opción de vida. Y por otro lado, de algún modo ese círculo de sillas se convierte en un espacio de combate, se convierte en un ring, si bien finalmente el espacio de combate es la lengua misma, ¿no? Porque es la lengua misma la que es medio y objeto del combate, y ella queda hecha a pedazos, como los propios personajes. A un lado del ring está Daniel Albadalejo, el inquisidor, y al otro lado está Clara Sanchis, en este caso al otro lado del teléfono. Clara Sanchis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aquí estoy con Juan. Hola Clara, no te esperaba, no te esperaba y me llegas como un ángel. No sé, te hablo desde una calle angosta, desde los pasillos del metro, sí, y con la mascarilla, así que no sé qué tal se me oye. Te entendemos y te escuchamos bien porque vas camino del Teatro Galileo. Sí, voy camino del Teatro Galileo y muy contenta porque hemos llegado hasta aquí. Como Juan sabe, ha sido un viaje largo. Ha habido recios soles y nieves. Bueno, hablo con frases de Teresa, no lo puedo evitar. Así. Han sido tiempos recios. Sí, efectivamente íbamos a estrenar en mayo, el 11 de mayo. No pudo ser por el confinamiento, y luego cuando parecía que ya íbamos a hacerlo este otoño llegaron las nieves, efectivamente, pero hemos tenido paciencia. El teatro es también un arte de la paciencia, y ayer tuvimos un estreno magnífico gracias al coraje y al talento de Daniel Albaladejo y de Clara Sanchis. ¿Cómo fue ese estreno, Clara? Pues fue muy emocionante, y yo la verdad es que pocas veces en un estreno puedes, digamos, hacer el viaje al 100%, ¿no? Con toda la concentración y con toda la intensidad, con todo el juego, ¿no? O sea, sin tener conciencia, digamos, del exterior. Y yo pude hacerlo el viaje. O sea, lo disfruté. Eso es raro en un estreno, ¿no? Clara. Y bueno, quiero aprovechar, si puedo, por supuesto, no sé cuándo se cortará esto, para darle las gracias a Juan por entregarme
¿no? Otra vez en esta especie de segunda oportunidad, un personaje tan poliédrico, y llevo, pues bueno, todo el día pensando en eso. El hecho de haber estrenado pues te pone también, te da ya cierta distancia, ¿no? Y bueno, pues es una maravilla estar haciendo a Teresa de Jesús, y con esas palabras y con esa maravilla de texto que tiene tanta belleza como profundidad. Muchas gracias, Clara. Juan sonríe, un texto que nos explicaba, Clara. Este viaje comenzó hace más de 7 años con el estreno de La lengua en pedazos, que él contaba, Juan Mayorga nos estaba explicando cómo el trabajo en sala, es decir, el trabajo contigo y con Daniel, ha ido transformando esta obra. ¿Cómo es tu Teresa? ¿Cómo era entonces? ¿Cómo es ahora? Bueno, yo ahora lo único que puedo saber es que ha pasado el tiempo sobre ella como sobre mí, ¿no? O no sé si sobre sería en ella, ¿no? Hemos transitado, hemos vivido cosas. Yo pienso que Teresa es un personaje tan fuerte como frágil, tan dubitativo como firme, tan espiritual como pegado a la tierra, ¿no? No sé, ella misma dice, en la contradicción está la ganancia, y en cierto modo parece que está hablando de sí misma. Y no sé, Juan, si en la contradicción está la ganancia es una frase tuya o de ella. No, esa sin duda es de Teresa. Y como sabes, Clara, ella dice que en la contradicción está la ganancia, y también dice que no hay contento sin mudanza, ¿no? O sea, está en la paradoja permanente. Es un personaje que está siempre en el filo, ¿no? Y eso es algo que la convierte en extraordinariamente atractiva, en extraordinariamente contemporánea y en extraordinariamente desafiante para el espectador, que se siente reconocido en ella y al mismo tiempo extraño a ella. Y espero que el personaje del inquisidor tenga no menos envergadura y no menos complejidad, y desde luego Daniel Albaladejo le da lo uno y lo otro. Juan Mayorga, Teresa de Jesús, una mujer fascinante, reivindicada en los últimos años por la genealogía feminista, ¿no? Como la primera escritora. ¿Hay algo en ese sentido que te interese también del personaje, esa genealogía también a la que nos podemos sumar? Sin duda. Yo no solo me atrevo a decir que Teresa es nuestra primera escritora cronológicamente, sino también en un sentido absoluto. Creo que es una escritora extraordinaria, que es capaz de frases que a uno le hacen preguntarse de dónde le venía la lengua a esta mujer, ¿no? Hay frases que pronuncia Clara en escena que ya de suyo me parece son una oferta mayor. Ella habla de las mujeres como de mariposas cargadas de cadenas, imagen que los grandes poetas surrealistas hubieran firmado y deseado. La oración es nuestra única ansia. No hay acierto de mujer que se ponga bajo sospecha, se atreve a decir Teresa en aquel tiempo. Y de forma que es fundamental que, desde luego, feministas y todos debemos ser feministas, ¿no? A estas alturas, ¿no? Pero que todos debemos reivindicarla y reconocerla como una referencia fundamental de nuestra tradición. Que es una mujer ejemplar, que nos interesa tanto por cuanto tiene de contemporáneo como por cuanto tiene de intempestivo, de extraño, ¿no? Hay ocasiones, y lo comentábamos en la sala de ensayos, que nos parece tan cercana que nos daría gana ir a la calle a pasear con ella, o incluso ir a tomar unos vinos, ¿no? Y otras ocasiones en que, por el contrario, no la entendemos, nos parece extraña, ¿no? Y también en lo extraño, en cuanto extraña, es extraordinariamente interesante. Y yo a veces digo que Teresa, en todo caso, está en el extremo opuesto de la clase media moral contemporánea, ¿no? No es cínica, no es débil, no negocia con la debilidad, ¿no? Tiene coraje y es una mujer poderosa. Creo que los tres estamos, Daniel, Clara y yo, estamos enamorados de ella,
pero también tenemos que ser capaces de combatirla, de buscar su vulnerabilidad, de buscar su fragilidad, ¿no? Y el personaje del inquisidor, desde luego, nos ayuda mucho a ello. Clara Sánchez, que escuchamos las llamadas del metro. Es impresionante estar oyendo a Juan hablar de Teresa de Jesús y de este texto, ¿no? Desde el metro madrileño. De teatro y estar oyendo a la vez lo que están diciendo es las medidas de distancia. Madre mía. Luego lo han dicho en inglés, y luego ya el lío de lenguas. Clara Sánchez. Idiomas diciendo que tenemos que estar separados y no acercarnos, ¿no? Fíjate. Es otro contraste ahí muy curioso, ¿no? Te vamos a dejar que sigas tu camino hacia el Teatro Galileo, donde hay función esta noche hasta el 14 de febrero, La lengua en pedazos en el Teatro Galileo en Madrid. Clara, gracias por hacernos deciros un huequito. Bueno, voy ahora a encontrarme a ensayar, como siempre hacemos antes de empezar, con esa fiera y ese hombre lleno de fuerza y de sensibilidad impresionante que es mi compañero Daniel Albaladejo, que bueno, es un lujo estar a su lado. Le mandamos un abrazo también desde aquí. Sí. Un abrazo. Adiós. Juan Mayorga, que tú eres de los que cree que el teatro debe cambiar o dejar alguna semilla en los espectadores. ¿Qué certeza tienes de lo que haya podido cambiar en quienes han visto La lengua en pedazos hasta el momento? Sí, yo a veces digo exageradamente que deberíamos hacer un teatro del que huyesen los cobardes, ¿no? Que cuando un cobarde viese una sala teatral no se atreviese a acercarse porque pensase, ahí me puede ocurrir algo, eso puede transformar mi vida, esa visita puede ser una catástrofe emocional o sentimental porque voy a descubrir algo de mí. Entre otras muchas cosas, yo creo que La lengua en pedazos, que es una obra sobre el lenguaje, despierta nostalgia de lengua y despierta envidia de lengua. O sea, yo creo que hay algunos espectadores salen de la función con envidia de lengua, sintiendo que de algún modo este castellano que compartimos muchas veces lo malbaratamos o que utilizamos, podríamos decir con Teresa, tres maravedíes de castellano, ¿no? Cuando el castellano tiene una extraordinaria capacidad para ser un arca de la experiencia, y más lengua es más vida, ¿no? Yo creo que hay espectadores que salen de La lengua en pedazos sintiendo nostalgia de lengua, sintiendo envidia de lengua y finalmente sintiendo envidia de libertad. Y creo que el teatro ha de ser capaz de eso, de crear en el corazón del espectador envidia de libertad. Por esta defensa de la lengua de Juan Mayorga, entre otras cosas, Juan Mayorga es académico de La Española, como decía al principio, pero Juan Mayorga es también matemático, filósofo. ¿Qué hay de la exactitud de las matemáticas en tu búsqueda de la palabra exacta, del silencio exacto, de la expresión exacta del teatro? Yo no me atrevo a llamarme ni filósofo ni matemático. Modestamente soy un licenciado en matemáticas que ha ejercido como enseñante, pero en todo caso es verdad que las matemáticas me han educado en la búsqueda de un lenguaje desengrasado, de un lenguaje de síntesis, de un lenguaje de precisión, ¿no? Y eso espero que sí se encuentre en mi teatro. La matemática sin duda me ha formado como dramaturgo y tampoco me atrevo ni mucho menos a llamarme filósofo, más allá de que todos estamos llamados a serlo. La filosofía nos convoca a todos la filosofía es un plan de vida y todos debemos plantearnos cuál es nuestra responsabilidad para con los demás, para con los que vendrán, para con los que aquí estuvieron. Las preguntas fundamentales que se hacían aquellos griegos en el siglo IV están pendientes de respuesta y nos interpelan. Y es verdad que yo digo a veces que el teatro no ha de ser un lugar para presentar lo que uno sabe, sino fundamentalmente ha de ser capaz de suspender al espectador ante buenas preguntas, y esa es una misión, la de la suspensión ante la buena pregunta. Es una misión, creo, en que teatro y filosofía coinciden. Y yo también creo que en este sentido La lengua en pedazos hace alguna contribución a esa conversación, en la medida en que se enfrentan con todas sus armas dos personas de fe. Y tanto el inquisidor como Teresa de Jesús son personas que tienen una experiencia religiosa, si bien muy distinta, ¿no? El Dios del inquisidor es distante y silencioso,
el Dios de Teresa es cercano y elocuente, ¿no? Y de algún modo también se plantea el debate mismo de acerca de qué se puede llamar Dios y finalmente acerca de qué se puede hablar, ¿no? Y finalmente lo que importa probablemente no es la voz de uno o de otro, sino la voz del espectador si quiere pronunciarla. ¿Y cuál es la pregunta fundamental que más se hace últimamente Juan Mayorga? Yo a veces me digo, y lo he compartido con mucha gente, ¿no? Que la pregunta que me hago cada día, una pregunta que me hago cada día como escritor y como ciudadano es ¿quién escribe mis palabras, ¿no? Y en el fondo esa es una pregunta acerca de la libertad, ¿no? ¿En qué medida estoy atravesado por palabras que no son mías? ¿En qué medida estoy atravesado por lugares comunes, por tópicos, ¿no? Creo que el examen de nuestro lenguaje es la cuestión política por excelencia y que todos debemos hacernos esa pregunta. ¿Quién escribe mis palabras? ¿Las escribo yo? Tenemos otra pregunta, la última, pero no te la voy a hacer yo, te la va a hacer Ramón Barea. Ajá, hombre. Estuvo el martes con nosotros y le pedimos que te dejara una pregunta y mira lo que nos dijo, mira lo que te dijo. Si es capaz de dar sus obras de teatro por acabadas en algún momento, porque ¿cuándo es capaz de dar por acabadas sus obras? Porque habiendo trabajado con él en varias cosas, o sea, es imparable, es decir, siempre tiene algo que tocar, que mirar, que añadir, que considerar, tal, ¿no? Yo me acuerdo de haber reñido de alguna manera Elena Pimenta con él en el Chico de la Última Fila cuando se estrenó, que decía, a ver, Juan, por favor, no vengas más, voy a hacer esta obra que está escrita ya hoy aquí, no voy a hacer otra que tú vengas mañana a cambiarle el final y tal, ¿no? Es imparable, es el hombre más exigente consigo mismo que yo he conocido como dramaturgo, ¿no? Qué gran sorpresa encontrarme la voz de Ramón Barea. ¿Y qué razón tuvo Elena Pimenta cuando me expulsó de los ensayos de El Chico de la Última Fila, cuyo primer profesor fue ese creador y actor extraordinario que es Ramón? Bueno, yo siempre estoy en conflicto con mis textos. Ya lo estamos viendo con la lengua en pedazos. Claro, es así, no porque sea perfeccionista, desconfío de los perfeccionistas que suelen ser vanidosos. Yo creo que la pelea con los propios textos ha de venir no de la vanidad, sino de la humildad, de la desconfianza hacia lo que uno ha hecho. Siempre digo que la reescritura es previo a la escritura. La reescritura es previa a la escritura en la medida en que cuando un escritor escribe una frase, en su cabeza ya ha desechado 3, ¿no? Y esa experiencia de exponerse ante el texto cuando la hace de forma especialmente intensa el dramaturgo, que ve una y otra vez sus textos puestos en escena incorporados de otro modo por los actores, ¿no? Y efectivamente, jamás dejaré un texto, lo daré por acabado. No solo eso, sino que yo mismo he sido adaptador de autores mucho más grandes que yo. Me he atrevido a reescribir a Calderón, a Shakespeare, a Lope, y creo que en realidad estoy escribiendo a la búsqueda de un adaptador, de alguien que por fin encuentre la frase exacta que yo no hallé. Juan Mayorga, La lengua en pedazos, que ha vuelto o se ha estrenado por primera vez en el Teatro Galileo ayer y va a estar ahí hasta el 14 de febrero. Gracias por habernos acompañado en El Ojo Crítico. Ha sido un placer, Laura.